31 cosas trágicas y curiosidades de Plutarco Elías Calles, lo bueno y lo malo. Plutarco Elías Calles encarnó mejor que nadie uno de los frecuentes dilemas del poder máximo, la adulación extrema cuando se está en la cima y el repudio cuando se pierde tras caer en desgracia. Dejó las aulas y su cargo de maestro por los campos de batalla, uniéndose al maderismo en el ejército de Álvaro Obregón, que respaldaba el constitucionalismo de Venustiano Carranza, e inició una exitosa carrera política que lo llevó a la cúspide del poder. Fue gobernador de Sonora, presidente de la República y jefe máximo de la revolución tras la muerte de Obregón. Ha sido probablemente el presidente mexicano más anticlerical y durante su mandato estalló la cruenta Guerra Cristera, que enfrentó a fuerzas católicas contra el ejército federal. Dejó su sello con varias medidas progresistas en el campo social, laboral y contra la discriminación de nacimiento y de género, y ejecutó importantes obras que fueron pioneras en la modernización de México. Controló a los presidentes mexicanos que gobernaron después de él, durante el Maximato, pero no pudo hacerlo con Lázaro Cárdenas, quien lo expulsó de México. Vamos a dedicar este video a la vida de Plutarco Elías Calles, el hombre que como jefe máximo de la revolución dio nombre al Maximato, uno de los periodos más cruciales en la historia del México del siglo XX. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Su abuelo paterno murió combatiendo a Maximiliano. Francisco Plutarco Elías Campuzano, conocido como Plutarco Elías Calles, nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877, como hijo del abogado Plutarco Elías Lucero y de María de Jesús Campuzano. Sus antepasados, unos judíos sefardíes de apellido Elías, llegaron a México a finales del siglo XVIII, haciendo una fortuna como terratenientes y mineros, de la que perdieron una buena parte en medio de las continuas guerras de la época. Su abuelo paterno, el coronel José Juan Elías Pérez, apodado el Chinaco, fue un aguerrido militar juarista que murió combatiendo al ejército del emperador Maximiliano. La madre de Calles murió cuando él tenía 3 años y su padre alcohólico lo abandonó, por lo que fue criado por sus tíos María Josefa Campuzano y Juan Bautista Calles, tomando su segundo apellido del esposo de su tía. Número 2. Se tituló como maestro e hizo carrera docente. La familia Calles Campuzano se mudó a Hermosillo y Plutarco partió con ellos, comenzando sus estudios básicos en la capital de Sonora. Su tío, Juan Bautista Calles, tenía una tienda de abarrotes y licores y se preocupó por su educación. En 1893 se tituló de maestro y el año siguiente comenzó a trabajar como ayudante en el Colegio Sonora, llegando con el tiempo a ser inspector de las juntas de instrucción pública. En esa época era conocido como Plutarco Calles, pero en 1897 se reencontró con su padre y sumó a su nombre el apellido paterno, pasando a llamarse Plutarco Elías Calles. En 1899 regresó a Guaymas para continuar su carrera docente y se casó con Francisca Bernal, quien murió al poco tiempo. Número 3. Combatió a Pascual Orozco después de que éste se rebeló contra el gobierno de Madero. En 1899, Calles se casó en ceremonia civil con Natalia Chacón, no haciéndolo por la iglesia, por su anticlericalismo. En 1901 ingresó a la actividad política como opositor del gobernador porfirista de Sonora, Rafael Izábal, y tras la victoria del movimiento maderista, se postuló como candidato a diputado por el distrito de Guaymas, siendo derrotado por Adolfo de la Huerta. Entretanto, desarrolló varias actividades para ganarse la vida, como la agricultura en las tierras de su familia paterna. Además, fue tesorero municipal del puerto de Guaymas, gerente de un molino harinero y administrador del Hotel México. El gobernador maderista de Sonora, José María Maytorena, lo nombró comisario de policía de Agua Prieta y combatió eficazmente contra Pascual Orozco en 1912. Número 4. Respaldó el constitucionalismo liderado por Carranza. Tras el asesinato de Madero, Calles escapó a Douglas, Arizona, y de inmediato comenzó a organizar la lucha contra Victoriano Huerta. En marzo de 1913 se unió al ejército de Álvaro Obregón, con el grado de teniente coronel, y poco después fue ascendido a coronel por su capacidad organizadora. En mayo de 1914, Obregón lo nombró comandante militar de Hermosillo,
aunque tuvo problemas con el gobernador Maytorena, y se trasladó a Nogales como jefe de la brigada García Morales. Cuando los grupos revolucionarios se dividieron en 1914, se mantuvo fiel a Venustiano Carranza, y en agosto de 1915, ya ascendido a general brigadier, el líder del constitucionalismo lo nombró comandante militar y gobernador interino de Sonora. En su nuevo cargo, Calles estableció un salario mínimo, decretó la ley seca contra el alcohol, prohibió los juegos de azar, expulsó a los sacerdotes católicos y legalizó el divorcio. Número 5. Intentó establecer una iglesia mexicana para competir con la católica. En mayo de 1916 se entregó el gobierno de Sonora a Adolfo de la Huerta, pero se mantuvo como comandante militar, tocándole reprimir a los yanquis en rebeldía por las promesas incumplidas del movimiento revolucionario. En junio de 1917, Calles fue electo gobernador de Sonora y promulgó una constitución progresista para el estado. En este periodo como gobernador titular, inició el reparto de tierras y formuló una ley del trabajo que estableció una jornada laboral de 8 horas y un salario mínimo. A través del presbítero Ernesto O. Llano, intentó sin éxito establecer una iglesia mexicana que compitiera con la católica. En mayo de 1919, el presidente Carranza lo designó secretario de Industria, Comercio y Trabajo, cargo en el que enfrentó a los empresarios, opuestos a la sindicalización y a la contratación colectiva. Número 6. Desconoció a Carranza y respaldó a Obregón. En febrero de 1920 dejó su cargo en el gabinete para trabajar en la campaña de Obregón por la presidencia. Carranza quiso imponer a Ignacio Bonillas, y los revolucionarios sonorenses, incluyendo a Calles, lo desconocieron, firmando el plan de Agua Prieta. En esos días dijo: "No puedo enganchar mi furgón al tren del señor Carranza". Muerto Carranza, Obregón quedó como líder indiscutido de la Revolución Mexicana, y Calles fue secretario de Guerra y Marina durante el interinato de Adolfo de la Huerta. Tras la elección de Obregón, pasó a la Secretaría de Gobernación, cargo en el que se mantuvo hasta septiembre de 1923, para lanzar su candidatura a la presidencia de la República. Número 7. La Iglesia Católica rechazó abiertamente su candidatura presidencial. Se definió como un candidato obrero, un laborista que defendería a obreros y campesinos, y un reformista gradualista que seguiría la política del general Obregón. Su postulación no fue del agrado de la jerarquía católica, que recurrió a Obregón diciendo: "Señor presidente Obregón, los varones fuertes, como vos, sirven de centinelas para guardar el honor nacional, y un deshonor será si le prestáis vuestro apoyo para asaltar el poder". Calles se defendió señalando: "Yo respeto el cristianismo porque sé que Jesucristo fue el primer amigo de los desvalidos, y esos que les han aconsejado que vengan a gritar 'Viva Cristo Rey' no son capaces de darles un pedazo de pan". Número 8. Fue electo presidente en julio de 1924. La candidatura de Calles también dejó inconforme a Adolfo de la Huerta, quien aceptó ser candidato del Partido Nacional Cooperativista. De la Huerta recibió el apoyo de varios generales revolucionarios y decidió tomar el poder por la fuerza, comenzando la Revolución de la Huertista, que recibió el apoyo de parte del Ejército Nacional. Calles se apartó de la campaña electoral para unirse a Obregón en el combate de la rebelión, que fue vencida con el apoyo estadounidense. Derrotado de la Huerta, Calles despejó el camino hacia la presidencia y radicalizó su discurso contra el clero y en favor de los trabajadores y los campesinos. Ganó las elecciones en julio de 1924, derrotando fácilmente al general Ángel Flores, aunque este desconoció el resultado. Número 9. Instauró un sistema bancario moderno en México. Antes de tomar posesión, Calles viajó por Francia, Alemania y Estados Unidos, afirmándose que sufría de una osteomielitis tuberculosa y que se operó de la columna vertebral en Berlín. Su acto de toma de posesión se efectuó el 30 de noviembre de 1924, en el Estadio Nacional, ante una multitud de 30,000 personas. Hasta su llegada al poder, la inversión pública mexicana no se realizaba de manera sistemática, limitándose a tratar de cubrir los vacíos no atendidos por el sector privado. Con Calles comenzó una política de inversión pública para promover el desarrollo, así como el funcionamiento de un sector paraestatal con el mismo objetivo. Calles fundó el Banco de México, instauró un sistema bancario moderno y dio un fuerte impulso a la construcción a través de las comisiones nacionales de caminos y de irrigación. Número 10. Introdujo varias innovaciones legales, como la igualdad jurídica de la mujer. Calles desarrolló las escuelas secundarias, técnicas y comerciales, fundó la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro,
reorganizó la caótica hacienda pública y de competencias tributarias, y en marzo de 1925 promulgó la ley del impuesto sobre la renta. En 1926 comenzó a institucionalizar el ejército, hasta entonces básicamente formado por la iniciativa de los caudillos regionales, estableciendo reglas para los ascensos y retiros. Modificó el Código Civil para otorgar igualdad jurídica a las mujeres y a los hijos llamados naturales, estableció el derecho al divorcio, instauró la contratación colectiva y promovió la sindicalización a través de la Confederación Regional Obrera Mexicana, entre otras innovaciones legales. Número 11. Promovió una educación laica y reguló el naciente sector de la radiodifusión. Calles promovió una educación racionalista, laica, republicana, nacionalista y solidaria, propia de un maestro que llegó a la presidencia de la República, como él mismo dijo. Multiplicó las escuelas técnicas y rurales para fomentar el aprendizaje teórico y práctico, y separó la educación secundaria de la preparatoria. Sobre el sistema educativo dijo: es deber del Estado controlar la educación desde la primaria hasta la universidad, pues de otra manera la revolución se suicidaría. La fundación de varias emisoras de radio particulares indujo a Calles a regular este sector mediante la Ley de Comunicaciones Eléctricas de mayo de 1926, en la que confirmó la propiedad del Estado del espacio aéreo, utilizado por la naciente industria de la radiodifusión. Número 12. Maniobraba para cambiar la línea editorial de los periódicos que le eran adversos. Calles fue el primer presidente mexicano que aplicó sistemáticamente una política de control de los medios de comunicación para intentar alinearlos con los objetivos de su gobierno. En su libro de 1989, Medios de Comunicación y Sistemas Informativos en México, Karine Baumann señala: la táctica de Calles de cambiar los directivos de periódicos políticamente incómodos con el pretexto de un conflicto laboral, o cuando menos obligarlos a acoger una línea acorde con el gobierno, la asumirán más tarde otros presidentes. En cuanto a obra física, construyó las carreteras de Ciudad de México a Puebla, y a Pachuca y presas en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Aguascalientes y Michoacán. También inauguró las comunicaciones telefónicas con Estados Unidos y Europa. Número 13. Mantuvo las relaciones con la Unión Soviética como un gesto de diferenciación con Estados Unidos. Trasladó los restos de los héroes de la independencia desde la Catedral Metropolitana hasta la columna construida para las fiestas centenarias de 1910 por Porfirio Díaz. Mantuvo las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética como un gesto de independencia de Estados Unidos, que en ese momento no reconocía a la URSS. En Nicaragua apoyó a los liberales liderados por Juan Bautista Sacasa, entonces en una relación conflictiva con los estadounidenses. En esa ocasión dijo: México sostiene ante el caso de Nicaragua sus principios de dejar a cada pueblo otorgarse libremente el gobierno reclamado por la voluntad del propio país. Defendió la solución pacífica de diferencias y la no intervención en la Cuarta Conferencia Internacional Americana, realizada en 1928 en La Habana. Número 14. Tuvo un conflicto con Estados Unidos, resuelto diplomáticamente. Promulgó una ley para reglamentar el artículo 27 de la Constitución, ratificando la completa pertenencia del subsuelo a la nación, incluyendo los yacimientos de petróleo, por lo que fue acusado de bolchevique por las empresas petroleras estadounidenses. En esa ocasión dijo: mi gobierno de ninguna manera admitirá que un gobierno de cualquier nación pretenda crear en el país una situación privilegiada para sus nacionales, ni aceptará tampoco injerencia alguna que sea contraria a los derechos de soberanía de México. Ante la amenaza de otra invasión estadounidense a México, Calles ordenó a Lázaro Cárdenas que incendiara los pozos petroleros, si ésta se producía. Al final, las diferencias fueron resueltas diplomáticamente con el reconocimiento de la no retroactividad de la ley. Número 15. En febrero de 1926, el arzobispo de México desconoció los artículos constitucionales que subordinaban la Iglesia al Estado. La Constitución de 1917 estableció el control de la Iglesia Católica por parte del gobierno mexicano, y las relaciones del clero con el Estado se mantuvieron en una constante tensión que hizo crisis durante el gobierno de Calles. El presidente patrocinó la fundación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, y en febrero de 1925, el ex sacerdote católico Joaquín Pérez y Budar se apoderó de una parroquia en La Soledad, Ciudad de México. La presión aumentó en febrero de 1926, cuando el arzobispo de México, José Mora y del Río, declaró que la Iglesia Católica desconocía y tenía el propósito de combatir los artículos constitucionales que estipularan su sujeción al gobierno.
Número 16. Ordenó la clausura de templos y la expulsión y el encarcelamiento de sacerdotes. Las declaraciones del arzobispo se produjeron justamente en el momento en el que Estados Unidos amenazaba con intervenir en México por las diferencias respecto a la ley petrolera, y surgió el rumor de que la Iglesia Católica también estaba defendiendo sus propias inversiones en pozos de petróleo. A partir de ese momento, el gobierno empezó a tomar medidas coercitivas y represivas contra el clero, que incluyeron la clausura de templos, la expulsión del delegado apostólico y de los sacerdotes extranjeros, y el encarcelamiento de clérigos y de los líderes de los movimientos laicos que apoyaban a la Iglesia. Todas estas medidas tenían el respaldo de la llamada Ley Calles, promulgada en julio de 1926, que limitaba penalmente las actividades de la Iglesia. Número 17. El Papa dedicó una encíclica al conflicto en México. El 31 de julio del año 1926, la jerarquía católica ordenó la suspensión de cultos con el respaldo del Papa Pío XI, acción que desbordó el conflicto, produciéndose manifestaciones de ambos bandos y la organización de brigadas femeninas. El 18 de noviembre de 1926, el Papa emitió la encíclica Iniquis Afflicticae, en la que dijo: eso que llaman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue obra de quienes, poseídos de un furor ciego, quisieron dañar de todas las maneras posibles a la Iglesia. En enero de 1927 comenzó el levantamiento armado de los cristeros en los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Ya desde marzo de 1925, el arzobispo y otros prelados del alto clero habían considerado la posibilidad de la violencia, decidiendo que lucharían bajo el grito «¡Viva Cristo Rey!». Número 18. El ejército cristero tenía serias limitaciones militares. La guerra cristera fue cruel y sangrienta. La nueva historia mínima de México, publicada por el Colegio de México, señala refiriéndose a los cristeros: sus limitaciones militares fueron notables. Nunca llegaron a conformar un ejército con mando unificado y coordinación entre sus componentes. Se trataba más bien de fuerzas defensivas locales, encabezadas por vecinos con poca o nula experiencia militar. Sufrieron además limitaciones económicas, lo que se reflejó en su pobre armamento, y no pudieron consolidar una alianza con su contraparte urbana, la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Por último, fueron combatidos por el ejército gubernamental y por fuerzas organizadas de agraristas y obreros. Número 19. Ambos bandos cometieron atrocidades. El ejército gubernamental bombardeó y saqueó templos y asesinó clérigos y laicos. Los cristeros también cometieron horrendas atrocidades, como la del cura y el general José Reyes Vega, apodado el Pancho Villa de Sotana. El 19 de abril de 1927, el padre Vega, como era llamado, dirigió un ataque contra un tren militar, al que ordenó incendiar, muriendo carbonizadas un número no precisado de personas. A pesar de que carecían de la fuerza necesaria para derrocar al gobierno, resultaba evidente que los guerrilleros cristeros estaban en capacidad de prolongar la guerra por tiempo indefinido. Cuando Calles entregó el poder a Emilio Portes Gil en noviembre de 1928, había sido incapaz de derrotar a los cristeros, y el nuevo gobierno inició las negociaciones que pusieron fin al conflicto en junio de 1929, con un saldo de unos 100,000 muertos. Número 20. Obregón entró nuevamente en juego. Una particularidad del gobierno callista fue la diarquía que mantuvo con el general Álvaro Obregón, en ese momento el hombre más influyente y popular en el ejército mexicano. En varias oportunidades, Calles intentó sacudirse la tutela de Obregón por medio de la Confederación Regional Obrera Mexicana, dirigida por Luis Morones, pero finalmente desistió. Después de dejar el poder, Obregón se había dedicado a sus negocios en sus tierras, pero viajaba periódicamente a Ciudad de México, y en diciembre de 1926 consiguió la reforma constitucional que permitía al presidente ocupar la presidencia hasta por 2 sexenios no consecutivos, modificación realizada a su medida. Número 21. Calles tuvo que apoyar a Obregón en su aspiración a la reelección. Con la reforma constitucional promovida por Obregón, México se dividió entre reeleccionistas y antirreeleccionistas. Igualmente, durante el gobierno de Calles, Obregón consiguió limitar el poder de sus enemigos de la Confederación Obrera. El presidente prefería como su sucesor a Luis Morones, pero Obregón decidió postularse, y a Calles no le quedó más remedio que apoyarlo, ya que los obregonistas dominaban el Congreso y el ejército. Sin embargo, el sentimiento antirreeleccionista era muy fuerte, y los generales Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez lanzaron sus candidaturas para tratar de impedir la reelección de Obregón.
Ambos fueron inculpados de una conjura de magnicidio y oportunamente asesinados en 1927, por lo que la candidatura y nueva presidencia de Obregón quedó libre de obstáculos. Número 22. Obregón fue asesinado antes de iniciar su segundo mandato. En las elecciones federales del 1 de julio de 1928, Obregón ganó la presidencia con el 100% de los votos, ya que sus dos contrincantes estaban muertos. El 17 de julio, el presidente electo acudió al restaurante La Bombilla de Ciudad de México a comer con varios diputados de Guanajuato. El cristero José de León Toral, un hábil dibujante, se dirigió a la mesa de los comensales y los entretuvo con sus dibujos. Cuando se descuidaron, sacó una pistola y le hizo 6 tiros a Obregón, matándolo instantáneamente. Muerto Obregón, Calles pasó sus 4 últimos meses de gobierno presionado por la investigación del magnicidio, y para sustituirlo a partir del 1 de diciembre de 1928, el Congreso nombró presidente interino a Emilio Portes Gil, quien inició el periodo conocido como el Maximato. Número 23. Calles se convirtió en jefe máximo de la revolución. La muerte de Obregón convirtió a Calles en jefe máximo de la revolución, de donde provino el nombre de Maximato para el periodo comprendido entre la presidencia interina de Portes Gil y el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas. Se especuló que el asesinato de Obregón fue tramado por Calles, e incluso se popularizó un estribillo que decía: ¿Quién mató a Obregón? ¡Cállese la boca! En su último informe al Congreso, el 1 de septiembre de 1928, Calles renunció a cualquier aspiración reeleccionista y habló sobre la necesidad de pasar de un sistema más o menos velado, de gobiernos de caudillos, a un más franco régimen de instituciones. Número 24. Retornó al gobierno para derrotar la rebelión de Gonzalo Escobar. Tan pronto dejó la presidencia, Calles se puso a organizar el Partido Nacional Revolucionario, PNR, para tratar de unificar y dar un mando político a los diferentes grupos revolucionarios. El primer candidato presidencial seleccionado por el PNR fue Pascual Ortiz Rubio, quien fue electo presidente y relevó a Portes Gil en febrero de 1930. El nombramiento de Ortiz Rubio como candidato provocó la rebelión de Gonzalo Escobar, y Calles retornó al gobierno como secretario de Guerra y Marina para enfrentar el alzamiento y derrotarlo. Número 25. Continuó en el primer plano del poder durante el Maximato. Durante el Maximato, Calles controló a los presidentes Portes Gil, Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y, en un principio, a Lázaro Cárdenas. Fue director del Banco de México y secretario de Guerra y Marina con Ortiz Rubio, secretario de Hacienda y Crédito Público con Rodríguez y el gobierno de Cárdenas. Iniciado en diciembre de 1934, tenía destacados callistas en puestos claves, incluyendo a Rodolfo Elías Calles, hermano del jefe máximo, designado secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Número 26. Prodigaba consejos y hacía sentir su influencia en todas las esferas del poder. Durante el Maximato, Calles daba apoyo y consejo a civiles y militares, y ejercía su influencia en todas las esferas del Estado. En esos días dijo: en el gallinero de la política, la gallina más alabada no es la que pone el mejor huevo, sino la que mejor sabe cacarearlo. Era objeto de fiestas y homenajes y le ofrecían grandes banquetes. Hacía frecuentes giras en el tren presidencial, atrayendo nutridos grupos de personas, y se permitía declaraciones radicales, como calificar de judíos ingratos a los industriales de Monterrey, quienes, en su opinión, eran unos desagradecidos con la revolución. Número 27. Dijo que la revolución debía apropiarse de las mentes de los niños y los jóvenes. El 20 de julio de 1934 dijo en un discurso en Guadalajara: Pero la revolución no ha terminado, los eternos enemigos la acechan y tratan de hacer nugatorios sus triunfos. Es necesario que entremos al nuevo periodo de la revolución, que yo le llamaría el periodo revolucionario psicológico. Debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la revolución. Esta declaración fue asumida por la oposición como el propósito de la Revolución Mexicana de instaurar un sistema educativo totalitario. Número 28. Empezó a distanciarse de Cárdenas, haciendo declaraciones contra el gobierno. Cuestionó la política agraria de Lázaro Cárdenas, diciendo: el agrarismo, como se ha entendido y practicado hasta ahora, es un fracaso. De nada sirve entregarles un pedazo de tierra si les falta preparación y los elementos necesarios para cultivarla. Por ese camino los llevamos al desastre, porque les creamos pretensiones y fomentamos la holgazanería.
En junio de 1935 dijo refiriéndose a las constantes huelgas: "Vamos para atrás, retrocediendo siempre". Las anteriores declaraciones molestaron mucho al presidente Cárdenas, quien respondió cesando a los altos funcionarios callistas. Número 29. Fue declarado traidor por el ala izquierdista del Senado. Encontrándose de viaje por Estados Unidos, Calles cayó en desgracia al difundirse un rumor de que planeaba un golpe contra Cárdenas. Fue expulsado del PNR y salieron a relucir sus actos oscuros, desde que era militar en Sonora hasta la muerte de Obregón, así como su fortuna amasada al amparo del poder. El estado de Veracruz le retiró la distinción de hijo predilecto. Un grupo de mujeres solicitó el reparto de su hacienda, y el 9 de abril de 1936, el ala izquierdista del Senado lo calificó de traidor. Número 30. Fue desterrado por Cárdenas en abril de 1936. Cárdenas dispuso la salida de Calles de México por imperativo de salud pública, y el 10 de abril de 1936, el expresidente partió a un exilio de más de 5 años en San Diego, California. 2 días después fue repudiado en una multitudinaria concentración en la Plaza de la Constitución, en apoyo a Cárdenas, y el 3 de junio le dieron la baja en el ejército. De esta forma humillante terminó el maximato del que había sido jefe máximo de la revolución y uno de los personajes más adulados en la historia de México. Su hacienda Santa Bárbara, donde residía, fue dividida en ejidos en julio del año 1937. Número 31. Volvió a México en 1942 y murió en 1945. Manuel Ávila Camacho reemplazó a Cárdenas en la presidencia en diciembre de 1940 y Calles retornó a México en 1942, invitado por el presidente a asistir a la ceremonia del grito, junto con todos los expresidentes vivos. Ese mismo año, Ávila Camacho le ratificó su grado militar de general de división. Plutarco Elías Calles murió el 19 de octubre de 1945, a los 68 años, en la Ciudad de México, a consecuencia de problemas en el sistema biliar. En 1969, sus restos fueron trasladados del Panteón de Dolores al Monumento de la Revolución. Plutarco Elías Calles disfrutó de los privilegios del poder y sufrió duramente las consecuencias de perderlo, pero la huella que dejó como presidente mexicano fue profunda, tanto en lo bueno como en lo malo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas trágicas y curiosidades de Plutarco Elías Calles, lo bueno y lo malo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.